Muy bien, muchachos, entonces ahora vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué todos los cuerpos en caída tienen la misma aceleración? Antes que eso, antes de contestar, bueno, a veces la respuesta que dan los alumnos es porque la gravedad es la misma, maestro. Es que es lo que estamos preguntando. ¿Por qué la gravedad es la misma para todos? Esa es otra forma de preguntar por qué todos tienen la misma aceleración. Bueno, lo que hemos contestado hasta este momento es lo siguiente. Si conocemos un cuerpo y su aceleración, podemos determinar qué fuerza actúa sobre él. En otras palabras, digamos que tengo una patineta a la que le aplicamos una fuerza que le produce una aceleración, vamos a decir, de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Gracias a la segunda ley de Newton yo podría calcular cuál fue la fuerza que se le aplicó a la patineta. ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza que recibe la patineta? Bueno, pues sería el producto de esos dos valores. 3 por 20, 60, efectivamente, 60 newtons. De la segunda ley de Newton se despeja que la fuerza es igual a masa por aceleración y de ahí encontramos que en ese caso la fuerza serían 60 newtons. Eso ya lo vimos. Por otro lado, también otra cosa que sabemos es que todos los cuerpos en caída libre, en ausencia de aire, caen con la misma aceleración. Puedo tener cuerpos de diferente masa, no importa la masa, y todos caen con la misma aceleración. A veces parece que esto no es cierto, por ejemplo, si dejo caer una pluma o una hoja de papel y un martillo, por ejemplo. Pero desde la secundaria se nos ha dicho que eso se debe a la resistencia del viento. Y de hecho también hay videos ya que uno puede buscar en internet. Por ejemplo, pueden buscar un video que se llama tubo de vacío, que consiste, como su nombre lo indica, en un tubo sellado al que se le saca todo el aire para que un cuerpo cuando caiga no se enfrente a esa resistencia, en donde se ve que una pluma y una moneda en ese caso llegan al fondo del tubo al mismo tiempo, cuando se les deja caer simultáneamente desde la misma altura. Otro video más vistoso incluye una cúpula de varios metros de altura desde donde se deja caer una bola de boliche y una pluma grande como parece como de avestruz y lo mismo pasa, ¿verdad? Todos caen con la misma aceleración. ¿Qué valor de aceleración? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya vimos en el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué significa eso? Que todos los cuerpos, si no hubiera resistencia del aire, irían cayendo ganando una rapidez de 9.8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre, ¿verdad? Independientemente de su masa. La pregunta es, ¿y por qué todos los cuerpos tienen la misma aceleración? Como vuelvo a decir, independientemente de su masa. Consideremos tres cuerpos de diferentes masas, tres bultos, un bulto de 20 kilogramos, un bulto de 40 kilogramos y un bulto de 60 kilogramos. ¿Por qué tienen la misma aceleración? Pregunto, no afirmo ni niego, solo pregunto. ¿Será porque todos los cuerpos reciben una fuerza de la misma magnitud? ¿Qué dirían ustedes? ¿Todos los cuerpos reciben una fuerza de la misma magnitud? O en otras palabras, ¿la Tierra los jala con la misma fuerza? ¿Cómo le llamamos a la fuerza con la que la Tierra atrae a los tres cuerpos? Le llamamos peso. Realmente se llama peso. Decir que la Tierra jala a los tres cuerpos con una fuerza de la misma magnitud es como decir que los tres cuerpos tienen el mismo peso. ¿Eso es cierto? No, ¿verdad? No tienen el mismo peso, ¿verdad? De hecho, también otra cosa que platicamos es que la fórmula de peso es una aplicación de la segunda ley de Newton. Peso es una fuerza, es igual a masa por aceleración o masa por gravedad. ¿Qué es el peso? Es una fuerza. ¿Qué es la gravedad? Es un valor de aceleración. Como puse en el primer ejemplo de la patineta, si yo sé cómo aceleran los cuerpos y conozco su masa, automáticamente puedo saber cuál es la fuerza que reciben. De ahí viene esa fórmula, es la segunda ley de Newton aplicado para el cálculo de una fuerza en particular, la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿tienen el mismo peso los tres cuerpos? ¿No?
Vamos a calcular el peso. El peso del cuerpo de 20 kilogramos, ¿cuál sería? Peso, masa por gravedad, 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso da como resultado 196 newtons. Luego, el peso del cuerpo de 40 kilogramos, pues serían 40 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así que si la aceleración es la misma para los dos cuerpos, pero uno tiene el doble de masa, eso quiere decir que el cuerpo de 40 kilogramos tiene el doble de peso, es decir, 392 newtons. Y por otro lado, el cuerpo que tiene el triple de masa que el de 20 kilogramos, tendrá el triple de peso. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta, ¿los tres cuerpos caen con la misma aceleración porque la Tierra los jala con la misma fuerza? No, ¿verdad? Entonces esto hace que surja la pregunta, entonces ¿no debería caer más rápido el cuerpo sobre el cual actúa una fuerza de mayor intensidad? Ahorita lo que estoy encontrando es que sobre el cuerpo de 40 kilogramos actúa una fuerza del doble y sobre el cuerpo de 60 kilogramos actúa una fuerza del triple. ¿No debería caer con mayor aceleración el cuerpo de 60 kilogramos? Recibe más fuerza. Ah, pero acabamos de ver que según la segunda ley de Newton, la aceleración no depende exclusivamente de la fuerza, también depende de la masa, ¿verdad? Es más, ¿qué pasaría si los tres cuerpos recibieran una fuerza de la misma magnitud? ¿Acelerarían igual? En ese caso no acelerarían igual los tres cuerpos. ¿Cuál aceleraría más? Déjenme ilustrarlo con la siguiente situación. Imaginémonos que ahora esos tres cuerpos, esos tres bultos los ponemos sobre una patineta. ¿Qué pasaría si a los tres cuerpos les aplicáramos la misma fuerza? ¿Qué pasaría si a los tres cuerpos les aplicáramos la misma fuerza? ¿Acelerarían igual los tres cuerpos? ¿Cuál aceleraría más? El de 20 kilogramos, ¿verdad? Si a los tres les aplicara la misma fuerza, según la segunda ley de Newton, entonces tendrían mayor aceleración el de 20 kilogramos, una aceleración intermedia el de 40 kilogramos y una aceleración menor el de 60 kilogramos. ¿Cuál llegaría al final del recorrido primero? Pues el más ligero, aceleraría más, ¿verdad? ¿Qué necesitaríamos hacer para que los tres cuerpos tuvieran la misma aceleración? ¿Qué tendríamos que hacer para que los tres cuerpos tengan la misma aceleración? Aplicarles una fuerza proporcional a su masa. Es decir, tendría que empujar con más fuerza al de 40 kilogramos que al de 20 kilogramos y con más fuerza al de 60 kilogramos que al de 40 y que al de 20 kilogramos para que tengan la misma aceleración. Es decir, aplicar una fuerza proporcional a la masa. Pues, ¿qué creen? Que la Tierra hace precisamente eso con los cuerpos en caída. Al de 40 kilogramos le tendría que aplicar una fuerza del doble que al de 20 kilogramos. Y al de 60 kilogramos una del triple que el de 20 kilogramos para que los tres tengan la misma aceleración. Entonces, la gravedad hace precisamente eso, aplica fuerzas proporcionales a las masas, ¿verdad? Volviendo a la magnitud de las fuerzas correspondiente al peso, bueno, pues como hemos visto, cada cuerpo recibe fuerzas de diferente magnitud. Así que la respuesta es un poco compleja. ¿Por qué? Volvemos a plantear la pregunta que planteábamos al principio. ¿Por qué todos los cuerpos tienen la misma aceleración? Porque reciben fuerzas o la gravedad actúa de tal manera que los cuerpos reciben fuerzas proporcionales a la masa. Si yo calculara la aceleración para los tres cuerpos, ¿cuánto me daría? La fórmula de aceleración según la segunda ley de Newton es fuerza sobre masa. ¿Cuánto valdría la aceleración del primer cuerpo? ¿Qué fuerza actúa sobre él? 196 newtons. Entonces serían 196 newtons entre 20 kilogramos.
Mientras que la aceleración que experimentaría el segundo cuerpo sería fuerza 392 newtons entre 40 kilogramos. Y la aceleración que experimentaría el tercer cuerpo sería fuerza. ¿Qué fuerza recibe el tercer cuerpo? Su peso, 588 newtons, entre su masa, 60 kilogramos. Y en los tres casos, esa relación es proporcional. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Entre 60 kilogramos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué todos los cuerpos tienen la misma aceleración? Los cuerpos en caída, que a su vez es igual a un valor que le llamamos ¿qué? Porque la fuerza que reciben es proporcional a la masa. Si eso resulta un poco confuso, lo podríamos explicar de la siguiente manera. ¿Por qué la aceleración es igual para todos? Porque los cuerpos que tienen una masa chiquita reciben una fuerza chiquita. Y los cuerpos que tienen una masa intermedia reciben una fuerza intermedia. Y los cuerpos que tienen una masa grandota reciben una fuerza grandota, la que le llamamos peso, ¿verdad? Se compensa una cosa con la otra. Finalmente, algo que casi nunca hemos escuchado es que ese valor de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o 9.81 en su forma más exacta, ¿qué creen? También se puede expresar de la siguiente manera: 9.8 newtons por cada kilogramo. Y son dos maneras diferentes de verla, ¿verdad? ¿Qué quiere decir 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Qué quiere decir eso? Que los cuerpos caen ganando una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cada segundo. Pero también se puede ver de otra manera, que por cada kilogramo que tiene un cuerpo de masa, la Tierra lo jala con una fuerza de 9.8 newtons. Así que un cuerpo de 10 kilogramos, la Tierra lo jala con una fuerza de 98 newtons. Y un cuerpo de 100 kilogramos, de 980 newtons. ¿Y son equivalentes? Sí, porque recordando el newton, es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y si divido eso entre kilogramos, ¿qué me queda? Metros sobre segundo al cuadrado. Dos formas diferentes de ver el valor de la gravedad, dos sentidos diferentes. Esa es la razón por la que todos los cuerpos caen con la misma aceleración.